Muchas gracias, Lucho. Buenas noches para ti. Y buenas noches también a todas las personas que se conectan ahora a Diálogo Abierto, nuestro programa del martes 20 de junio. El tiempo pasa inexorablemente. Hoy tenemos un gran programa. Vamos a hablar de la región Lambayeque. Va a estar con nosotros aquí en el estudio su gobernador, el señor Jorge Luis Pérez, para hablar de Lambayeque Invierte, un evento que se ha desarrollado hoy día y que está vinculado justamente a promover todos los distintos aspectos que esta región tan importante tiene para ofrecer a nivel de inversión, pero también seguramente a nivel de obra pública. Vamos a conocer más al respecto. Después vamos a hablar de la situación que ha sido noticia del día y es obviamente la detención de la ex premier Betsy Chávez Chino. Se ha producido esto en Tacna. Vamos a hablar de la situación penal, por qué es que se la juzga, cuál es su destino, etc. Y finalmente hablaremos con el presidente de la Asociación de Agroexportadores del Perú, Gabriel Amaro, para que nos comente cómo es que se está enfrentando la recuperación de este sector a raíz de justamente los cambios climáticos. Así que sin más dilación vamos a ver ahora los eventos que le proponemos como noticias para el cierre del día de hoy. Vamos a ver el primero al modo de un tuit, evidentemente es lo que habíamos anunciado. La Corte Suprema, a través de su sala penal permanente, ordenó la detención de la señora Chávez Chino. Eso se ha producido hoy en Tacna a las 3 de la tarde y probablemente ya esté cerca de regresar a tierra limeña para cumplir justamente esta situación. Ahora, ¿por qué se la condena? En principio son por dos presuntos delitos, es rebelión y por haber justamente atentado contra el orden democrático. Esos son dos delitos que justamente vamos a analizar el día de hoy con un penalista experto en estos temas para entender muy bien cuál es el destino de esta persona que obviamente puso en crisis y obviamente colaboró con esta situación el famoso autogolpe del señor Castillo. La siguiente nota, vamos a verla, está vinculada también a temas del corriente de hoy. Hay una buena noticia. Siempre hemos declarado y obviamente indicado que es necesario que haya mayor transparencia en las formas de gobierno, en los actos públicos, y hoy el Congreso aprobó el dictamen y además por insistencia, que permite conocer las agendas y obviamente también las actas de las sesiones de Consejo de Ministros que se produce ahí en la PCM. Usted ahora va a poder saber justamente con 24 horas qué es lo que se va a discutir en estas reuniones y obviamente también tener contacto o leer justamente esas actas. Esto es un buen punto porque la transparencia es una manera también de generar rendición de cuentas o lo que se llama también como accountability. La siguiente, vamos a ver, es una noticia también relevante. Hoy se confirma, ya que estamos hablando del norte del país, vamos a hablar de Lambayeque, pero aquí hay una noticia negativa. Se confirma un año de prisión preventiva suspendida contra el alcalde de Trujillo, César Arturo Fernández, por un delito que está vinculado con la difamación en contra de una miembro de la policía. Y la última noticia, no sé si la vamos a tener, pero evidentemente también ha sido la noticia del día, y es que el restaurante peruano, vamos a ver si la vamos a ver ahí, el restaurante peruano, muy bien, de acuerdo justamente a la revista británica Restaurant Magazine de Londres, inglesa, el restaurante peruano Central ha sido denominado, o nombrado en este caso, designado como el mejor restaurante en el mundo. Esto es muy importante dentro de toda la crisis que hemos pasado, seguir manteniendo esa posición tan relevante del Perú y de su gastronomía, que obviamente nos enorgullece y es parte de nuestros activos de exportación. Así que sin más dilación ahora les doy la bienvenida y esto es Diálogo Abierto. Siempre es un gusto tener aquí a los gobernadores regionales del Perú y hoy día está con nosotros el señor Jorge Luis Pérez. Él es Flores, él es el gobernador regional de Lambayeque. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, bien, gobernador. Bien, muchas gracias, Maite. Bueno, estamos acá en una larga jornada que empezó temprano, desde las 9 de la mañana, con nuestro ministro de Economía, Proinversión, con todo el equipo de Proinversión, que ha traído consigo una promoción de nuestras obras que están circundando por encima de los 6.000 millones de soles, que lo estamos poniendo de manifiesto para poder gatillar el desarrollo de una región que en suma ha representado en los últimos tiempos la quinta economía del Perú y más o menos el 3.5% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, Lambayeque, al no tener canon, no tener sobrecanon y no tener regalías mineras,
se ha visto rezagado respecto al plan de cierre de brechas porque no tenía una economía fluctuante adecuada respecto a otras economías de regiones que tenían el componente del canon y sobrecanon. Ahora, con el FONCOR, que es el Fondo de Compensación Regional, nos permite de alguna u otra manera tener esa posibilidad de tener dinero para poder trasladarlo ahora por impuestos. Así es. Que nos permite además hacer partícipe a la parte privada, todos en realidad, la Cámara de Comercio, Sociedad Nacional de Industria, está ADEX, está CONFIEP, etcétera, donde tantas las empresas nacionales e internacionales se ponen de manifiesto para poder darnos una solución a nuestra infraestructura, infraestructura que realmente está diseñada para progresar, para desarrollar, para dar competitividad. Y eso, obviamente, en los próximos segundos podemos hablar al respecto. Claro que sí. Además, en este evento Lambayeque Invierte, que se ha hecho justamente hoy, la idea es un poco mostrar la cartera de proyectos que puede ser interesante justamente tanto para el sector privado, pero también para el sector público, a través de modalidades como las asociaciones público-privadas. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos proyectos que ustedes están interesados en impulsar, como lo he comentado, justamente para darle importancia y obviamente solidez a esta quinta economía dentro del país? Bien, lo que nosotros hemos establecido es el puerto, el terminal portuario de Lambayeque, que es el puerto de Eten. Es un puerto bioceánico que tiene una carga asegurada no solamente de la agroindustria lambayecana, sino también por parte de la minería cajamarquina, el componente agrícola y agropecuario de nuestros hermanos de Amazonas, de San Martín y de Loreto. Si nosotros sumamos estas cargas, aseguran definitivamente un corredor importante logístico que va a permitir tener carga de salida, como son las exportaciones. Y ustedes saben que tenemos nosotros a Olmos, que representa más de 30.000 hectáreas, realmente muy importante, y estamos en ese plan de poder asegurar que esta carga salga por el puerto de Eten, pero además también tengamos la posibilidad de que el Asia-Pacífico tenga un componente en Eten mediante el parque industrial, porque ahí estaríamos nosotros considerando la importación, y esto a su vez conforma un mecanismo de transitabilidad hacia el Océano Atlántico, porque ya tenemos nosotros la vía Fernando Belaúnde Terry. Esta vía ya está hecha, nos ha costado muchos años, desde Limón de Porcuya, que es la zona donde tiene que atravesarse los Andes, la cordillera de los Andes, que es la zona más baja que tiene el Perú, justamente está a 110 kilómetros del terminal portuario de Eten, y esto involucra terminar en Loreto o en Sarameriza, o en donde ya tenemos un puerto instalado que es Yurimaguas, y agarramos obviamente un brazo de lo que representa luego el río Amazonas, y estamos nosotros en Manaus, Importante, o sea, Brasil. Importante. O sea, están conformando un anillo de transporte multimodal de cierta manera. De alguna manera bioceánico, multimodal. Ojalá que podamos de pronto en las próximas ya reuniones conjuntamente con los gobiernos regional para poder establecer una ruta del tren logístico, que sería abaratar costos de una manera importante. Además que Europa y Estados Unidos han hecho del tren un mecanismo de intervención importante. Casi el 54% de las vías son vías férreas, y son muy económicas, y además que ayudaría mucho a nuestra economía. Sin embargo, tenemos ahí tres componentes. El terminal portuario, tenemos la zona franca conjuntamente con el parque industrial y las vías de conexión. Hay una vía de 47 kilómetros que también lo estamos poniendo en una APP, que une el puerto de Eten, Reque, Basta Pomalca, Capote y Moxe. Definitivamente esto que va a permitir unificar Eten a 7 kilómetros, estamos en la Panamericana Norte, y con eso podemos traer cargamento incluso del norte de la Libertad, que está cerquísima, solamente 21 kilómetros, pero además nos conectamos directamente hasta Piura, y por esa misma ruta nos vamos a toda la zona norte de Cajamarca, desde Chota, Cutervo, Bambamarca y obviamente Jaén, San Ignacio, que ya tenemos una ruta definida. Entonces,
Río Tinto, por ejemplo, que es un componente importante de minería extractiva, tranquilamente puede ver un trazo perpendicular, y el trazo más perpendicular, como se puede decir en este momento, es Eten. O sea, es realmente económicamente muy factible de poder sacar adelante, ¿no? Estas obras obviamente van a tener un impacto directo en la economía. ¿Esto le va a permitir también, por ejemplo, mejorar el impacto que va a tener el fenómeno del Niño que está teniendo? Porque digamos que estas son acciones de mediano o largo plazo, pero concretamente la urgencia que ahora están enfrentando, ¿la han también podido observar en este evento? Sí, mire usted, bueno, acá no está porque todas esas obras ya las tiene Reconstrucción con Cambios, o sea, pertenece a la PCM. Hemos tenido una reunión en la tarde con el viceministro de Gobernanza, muy amable el doctor, y la verdad que me voy muy satisfecho porque ha asumido una responsabilidad respecto a las obras que no han sido ejecutadas de una manera adecuada y rápida y pronta por parte de Reconstrucción con Cambios. El Valle de la Leche, que ha sido el que más sufrió, no sé si ustedes se acuerdan, de repente el público, cuando hablaban de las lluvias, y hubo un pueblo que se inundó de donde la gente andaba y el agua estaba prácticamente en el pecho. Esos pueblos, esos distritos, estaba justamente arraigado al Valle de la Leche. Estaba Mochumí, Pacora, Jayanca, Morrope. Es un río que tiene ya un gasto de casi 300 millones de soles y a la fecha no hay ni un metro cuadrado de enrocamiento de algo. Todos son estudios. Entonces hemos manifestado ello y me voy al menos, por lo menos en esta reunión que hemos tenido, porque hay el compromiso del Midagri, ¿de acuerdo?, de parte de la ministra Nelly, con todo su equipo del ANA y del PCI, para poder intervenir más aproximadamente 100 puntos neurálgicos que va a representar largamente los 200 millones de soles de inversión, pero solamente para tratamiento de la emergencia. O sea, son actividades de emergencia. Claro. O sea, el abrir los ríos, encauzarlos, los meandros, o sea, esos islotes que se formaron, sacarlos de ese lugar para poder darle una vía directa y que esta agua no vaya cuesta abajo destruyendo de pronto casas. Algunos enrocados básicos, ¿no? Pero definitivamente nos quedamos con esa situación de que esto se debió avanzar desde el año 2017. Gobernador, son medidas de urgencia, como usted está indicando, y por eso es que la autoridad de reconstrucción se va a encargar de esa situación. Pero ya los daños están hechos. ¿A cuánto asciende justamente el impacto económico de todo lo que ha pasado y cuál es el plan para tratar de revertir? Parte de eso estará vinculado obviamente a estas inversiones de las que nos está comentando, pero ¿hay algún plan específico para mejorar el empleo? ¿Cómo está en Lambayeque? Bueno, Lambayeque está sufriendo justamente porque estas obras no se han hecho. Y vamos a seguir gastando dinero, no invirtiéndolo, porque aquí llamo inversión. Si el proyecto de la cuenca del Valle de la Leche, por ejemplo, que eso pasa en Piura, pasa en Tumbes, es la realidad de La Libertad, Ancash, Lima, ¿de acuerdo? La cuenca tiene cabeza. Esa cabeza es donde comienza justamente a descender las aguas en épocas de lluvia de los Andes, y esto va tomando fuerza en el tiempo, y lo que se tiene que hacer son presas de laminación. Las presas de laminación sirven justamente para detener la agresividad de las empalizadas, la tierra y todo lo demás, cosa que no se ha hecho. Hay estudios, pero no se ha hecho. Pero hay algo más, las presas de regulación. ¿Qué son esos? En realidad son mecanismos de almacenamiento de agua para utilizar esa agua que normalmente se convierte en un desastre en almacenamiento para poder ampliar nuestra frontera agrícola. Mire usted, si es que esas obras existiesen, en lugar de tener una destrucción, tuviésemos 10.000, 20.000 hectáreas irrigadas con riego presurizado por medio del PCI. O sea, son cosas que estamos dejando de hacer cuando deberíamos hacer un plan adecuado de crecimiento. ¿Y ese plan quién lo va a ejecutar? ¿Lo va a plantear usted? ¿Lo van a plantear conjuntamente con el Ministerio de Economía? Porque evidentemente hay un impacto importante en la economía de la gente de Lambayeque, que por eso le preguntaba, el empleo, ¿cómo se ha golpeado con esta situación? ¿Hay medidas de recuperación? Sí, bueno, en efecto, Lambayeque, y como todo el Perú, bueno, Lambayeque tiene una precariedad en el empleo, de una informalidad que bordea el 75%, en realidad con eso no podemos salir a la competitividad. O sea, si queremos ser país del OECD, queremos ser países competitivos, definitivamente tenemos que fortalecer. Sin embargo,
nosotros, al tener un nodo articulador prestacional de servicios, de componentes de venta de bienes y servicios, definitivamente se nos vuelve un gran problema porque se han perdido mucho dinero. En realidad, si nosotros vemos la sumatoria del año 1983, el año 1997, en el año 2017 y el año 2023, y lo que se viene son 5 intervenciones donde a grosso modo superamos largamente los 3.000, 4.000 millones de soles. Plata que tranquilamente se puede invertir. Por ejemplo, en el dengue, gobernador. Ahora, ¿Cómo se está enfrentando esa situación? Habíamos escuchado a la anterior ministra de Salud decir que ya estaba más o menos controlada la situación en el orden del país, en el orden de, digamos, que había una disminución de un 20, 30%. ¿Esto es real? ¿Cuáles son las acciones que se están tomando al respecto? Mire, yo tengo que hacer una crítica constructiva. Ya. El dengue tiene 30 años en el Perú, desde el año 1990. Y el dengue tiene un comportamiento de agresividad cada vez mayor. La última acción del dengue como virus agresiva fue en Madre de Dios, donde se detectó un serotipo que tenía una genética que le llamaron la genética del cosmopolitan, o sea, dengue cosmopolitan, que mataba como está matando ahora. Por ejemplo, si yo tengo 100 dengues graves, 50 van a morir. Mira, o sea, una letalidad muy agresiva, que yo espero que el Instituto Nacional de Salud nos aclare, porque ya deberíamos de evaluar cuál es el componente genético de ese dengue. Pero además, tenemos que mirar al dengue no desde la perspectiva de la salud, porque el problema del dengue radica en un mosquito que es el que transmite no solamente dengue, sino chikungunya y otras enfermedades más. Entonces, ¿cuáles son las acciones, gobernador? Deberían estar, de acuerdo como lo estamos haciendo recién nosotros, en un plan de eliminación de los residuos, de los almacenajes, de la batización para eliminar los huevos, de acuerdo, de las larvas, o sea, un ataque hacia la larva del mosquito Aedes aegypti, la fumigación, que también representa algo importante, con un producto que le llamamos malatión, combinado con petróleo, y eso se pulveriza y mata al mosquito volador. Sin embargo, ya hay huevitos que se quedan y de repente en seca uno podría decir, bueno, ya bajó, sí, pero quedaron los huevos. Cada mosquito te puede reproducir en toda su vida 200 huevos. Pero esos huevos también tienen dengue, por si acaso. Probablemente nazcan los nuevos mosquitos ya infectados. Y lo único que necesitan es agua. ¿Sabe cuánto puede durar ese mosquito? Un año en seca. Entonces, esto quiere decir que van a haber acciones para justamente controlar la reproducción del dengue en los siguientes meses. En las casas. En las casas. En las casas. Las acciones no son de la salud, sino del cuidado. O sea, erradiquemos al vector, porque este vector va a traer consigo un virus que ya tiene un comportamiento genético distinto. Y como usted ha indicado, además, no es la primera vez. Le quiero agradecer muchísimo, gobernador, por haber compartido con nosotros estos planes tan interesantes. Evidentemente, Lambayeque es una región muy relevante y obviamente lo esperamos para seguir conversando de su seguimiento, que estas obras se concreten. No, muchísimas gracias por la oportunidad y ya saben, a todos, por favor, a todos los empresarios, Lambayeque para el mundo, y estamos siempre dispuestos a estar con ustedes para que nuestra población se entere de qué hacemos por Lambayeque. Muchísimas gracias, gobernador. Gracias. Muy bien, y con ustedes, después del corte, vamos a volver para hablar justamente de la situación de la señora Betsy Chávez Chino. ¿Cuál es el tema penal aquí? Entendamos un poco la situación y para eso hemos convocado a un experto en temas penales con el cual vamos a hablar después del corte. Así es que esto es Diálogo Abierto, no se vayan. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Hemos vuelto para hablar de la situación penal de la ex premier Betsy Chávez Chino y estamos ahora con el abogado penalista Andy Carrión para hablar más al respecto. Buenas noches, doctor Carrión. Gracias por estar con nosotros otra vez. Muy buenas noches, Maite, y gracias por la invitación. Claro que sí. Mire, la situación es la siguiente. A la señora se la ha apresado y presuntamente hay 2 delitos que están aquí para análisis. Uno es el de rebelión
y el otro es de conspiración en contra del Estado, ¿no? A ver si nos explica un poquito, porque entre estos dos delitos eventualmente va a establecerse el número de años o eventualmente el mérito que justamente va a tener que pagar esta señora en prisión. Adelante, por favor, lo escuchamos. Tal como lo acabas de señalar, Maite, el día de hoy se encuentra en la Fiscalía de la Nación una investigación por dos delitos vinculados al supuesto golpe de Estado del 7 de diciembre. Por un lado, se está imputando el delito al golpe, no al supuesto, al golpe. El golpe de Estado, por un lado, se está imputando, aunque dicen que es intentado, ¿no? Eso dice la propia Corte Suprema, un golpe tentado. Por un lado, se está investigando precisamente el delito de rebelión, que la Corte Suprema, así como la Fiscalía, lo califican como una tentativa de rebelión. Y por otro lado, se está investigando también el delito de conspiración a la rebelión. Entre ambas existen algunas diferencias, porque el delito de rebelión implica subvertir el orden constitucional a través del recurrir a armas. Eso es lo que dice el tipo penal del delito de rebelión y tiene una pena que va incluso hasta los 20 años de prisión. Por otro lado, tenemos el delito de conspiración, que no implica una acción concreta, sino que más bien dos o más personas se reúnan para planear subvertir el orden constitucional, es decir, planear el delito de rebelión. Y son por ambos por los cuales la Fiscalía viene investigando el día de hoy no solamente al expresidente Castillo, sino también a Betsy Chávez, a Roberto Sánchez, así como a Willy Huertas, que el día de hoy también han surtido efecto las decisiones en segunda instancia. Claro, y en el caso específico, por ejemplo, el caso de la conspiración, ¿qué actos son los que van a merituar para decir que en efecto esta señora, junto con estas otras personas, planearon esta componenda que obviamente puso en crisis al sistema constitucional? Bueno, parte de la Fiscalía de la idea de que en rigor no podría darse un golpe de Estado siendo una sola persona quien lo dirige, quien lo planifica y quien lo lleva a cabo, que sería el expresidente Castillo, sino que habrían sido un conjunto de personas que habrían participado en actos previos con la propia planificación, la preparación, por ejemplo, del propio discurso, o incluso en actos posteriores, como por ejemplo evaluar la posibilidad de que se emitan decretos por parte del presidente de la República para poder implementar el mensaje a la nación golpista que leyó el 7 de diciembre. Todo ello implica que la Fiscalía lance como una hipótesis importantísima el hecho de la conspiración, es decir, de la participación de más personas para cometer estos delitos, pero que también es alternativamente, y esa es la calificación que le han dado, ¿no? Desde el punto de vista de la Fiscalía, o bien el delito de rebelión o bien el delito de conspiración, pero aquí también hay que señalar que la Corte Suprema ya evaluó la concurrencia de ambos delitos y la Corte Suprema dijo, bueno, es que es posible que también se cometan los dos en el entendido de que el delito de rebelión puede haberse cometido en grado de tentativa y que también paralelamente podría concurrir el delito de conspiración. Y eso entonces implicaría que van a escoger cuál de los dos delitos tiene mayor pena. ¿De cuánto tiempo podría estar de alguna manera disfrutando, en todo caso condenada la señora Chávez en prisión? Bueno, tenemos aquí dos delitos. El de rebelión implica una pena de hasta 20 años y el delito de conspiración hasta 10 años, con lo cual si partimos de la idea de la asunción o absorción de penas, podrían como mínimo estar 20 años en prisión. Pero debemos recordar también que nos encontramos por ahora en la etapa de investigación preparatoria, es decir, esta es la segunda etapa en la cual la Fiscalía tiene la posibilidad de pedir, por ejemplo, medidas cautelares tan restrictivas como la prisión preventiva. El primero en contra de quien se pidió una medida tan gravosa fue el expresidente Castillo. Es por eso que el día de hoy él se encuentra en el penal de Barbadillo cumpliendo los 18 meses de prisión preventiva. Quien le ha seguido al expresidente Castillo es precisamente su expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, quien el día de hoy, como todos sabemos, ya va a ser internada en algún penal de Lima, porque el procedimiento que se sigue es que al haber dado la Corte Suprema la decisión de imponer 18 meses de prisión preventiva, tendría que hacer el propio juez de investigación preparatoria supremo de Lima, quien haga el control de identidad y a quien se ponga a disposición a Betsy Chávez para las demás diligencias de ley. ¿Y esta prisión preventiva va a ser similar al señor Castillo o de cuántos meses, tiempo estamos hablando? Tienen el mismo alcance temporal. Al expresidente Castillo se le impuso 18 meses de prisión preventiva y también se le impuso el día de hoy el mismo plazo a Betsy Chávez. Algunos televidentes se preguntarán, pero ¿por qué no 36 meses si usualmente se pide el máximo de sanción?
y es porque no se encuentra imputado en este caso el delito de organización criminal. Cuando sí se encuentra imputado el delito de organización criminal, sí cabe la posibilidad de solicitar plazos tan extensos como el de 36 meses, pero en este caso, al ser los delitos de rebelión y el delito de conspiración a rebelión, cabría la posibilidad de solicitar 18 meses, como de hecho ha realizado la Fiscalía. Y bajo el supuesto, que seguramente es lo que también analiza en su caso la Fiscalía, de que estamos frente a una organización criminal en donde ha participado la señora Chávez, el expresidente Castillo y estos otros exministros, ¿por qué los otros exministros, por ejemplo, van a enfrentar el proceso todavía en libertad? ¿O es que todavía se está evaluando la posibilidad que también se les dé una prisión preventiva? Ese es un punto importantísimo, Maite, porque la Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva en contra de todos. Es decir, de todos. Exactamente, ¿no? En este caso, en este segundo grupo, solicitó en contra de Betsy Chávez, de Roberto Sánchez y de Willy Huertas. Pero el caso tiene que evaluarse uno a uno. El caso, por ejemplo, de Betsy Chávez no es igual al de Roberto Sánchez, ni siquiera en el ámbito... de involucramiento, ¿no es cierto? No solamente el grado de involucramiento, sino también si es que en cada uno de ellos constituye o concurre algún tipo de peligro. Por ejemplo, si alguno de ellos quiere fugarse o intenta fugarse, o el peligro procesal, ¿no? El hecho de obstruir la actividad investigativa. Y en el grado de involucramiento, como tú lo has señalado, es el primer presupuesto que implican los graves y fundados elementos de convicción que, al entender de la Fiscalía, estaría en un punto más comprometedor con Betsy Chávez. La preparación, por ejemplo, la coordinación con el presidente, el hecho de que haya conversado con algún periodista acerca de la mención de que en efecto se iba a implementar a través de normas y el mensaje presidencial, implica de que ella haya tenido un mayor rol, un grado de participación más preponderante, a diferencia del resto, ¿no? Y eso es lo que ha evaluado también el día de hoy la Corte Suprema. Además de que los peligros también son individualizados. En el caso de Betsy Chávez, por ejemplo, y es interesante lo que ha señalado la Sala, sostiene, a partir de lo que ha manifestado también la Fiscalía, de que después de leído el mensaje a la Nación, ella se habría estado dirigiendo a la Embajada de México. Solamente de que después habría cambiado su rumbo y habría finalmente ido a calar en el Congreso de la República, a raíz no solo de la geolocalización, que es un procedimiento que ellos han utilizado, sino también las versiones que han manejado los propios funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros. O sea, hay testimonios, hay geolocalización, así como también el no haber entregado todos sus equipos y documentos cuando se les solicitó. Exactamente, y ahí viene justamente estos elementos que son indicios de una obstrucción a la justicia, querer manipular justamente el curso de las investigaciones. Por supuesto, ¿no? Y la Fiscalía ha sostenido y ha sido avalado hoy el día de hoy por la Corte Suprema de que aquí concurrirían los dos peligros, no solamente el peligro de fuga, con esa supuesta huida o intento de huida a la Embajada de México, así como también el peligro de obstrucción. No solamente la entrega de documentos y de equipos, sino también el del celular, porque se manifestó de que ella no habría entregado el celular de que disponía, el real celular, sino otro celular del cual naturalmente no se pueden realizar las pesquisas necesarias para saber con quién estuvo algún grado de comunicación. Ahora, doctor Carrión, hablando ya, este es el caso penal que se va a armar y que obviamente la Fiscalía tiene que terminar de coordinar para defender su posición. Pero todo esto nos hace pensar que evidentemente no hay duda de que este golpe, este autogolpe, claramente dañó el sistema constitucional por todo lo que estamos analizando y evidentemente pues no tendría que haber tanta duda al respecto. No hay ninguna duda, de hecho, que para solicitar incluso la prisión preventiva, sostiene la Corte Suprema de que el grado de sospecha tiene que ser un grado de sospecha fuerte o vehemente, que implica casi certeza de que en rigor se ha cometido el delito. El problema es solamente la denominación jurídica, es por eso que yo al inicio mencionaba una tentativa de rebelión, porque jurídicamente ese es el término técnico que se ha usado para indagar o subsumir los hechos dentro de este tipo penal. Pero ello no significa de que no se haya desplegado actos tendientes al delito de rebelión, es decir, a subvertir el orden constitucional. Y hoy ha implicado todo un problema dentro de nuestro sistema democrático, que también lo ha señalado la Corte Suprema, y ojo que también ha señalado de que la gravedad de los hechos también ha motivado a la Corte Suprema a que tome esta decisión.
porque es un delito que causa no solamente impacto en algunas víctimas, sino a todo el sistema democrático. Y eso es lo relevante aquí, porque si eventualmente, ya no solamente en el Perú, sino en el extranjero, en México, en fin, nuestros vecinos empiezan a hablar de estos temas sin mayor conocimiento, porque evidentemente hay una gran ignorancia. Esto está avalando justamente a aclarar la situación. Y todo lo que originó posteriormente, como tú bien señalas, los países que se alinearon de alguna manera a la versión del expresidente Castillo, pero que poco a poco se ha venido desvirtuando. Así es que si uno analiza desde el punto de vista jurídico y luego desde el punto de vista político, si realmente hubo o no un golpe de Estado, pues evidentemente que lo hubo, más allá de las calificaciones técnico-jurídicas que puedan haber. Tal cual. Muchísimas gracias, abogado doctor Andy Carrión, por siempre darnos las luces necesarias para entender estos casos. Más allá de la coyuntura política y obviamente los sesgos, es importante entender claramente qué es lo que está pasando con esto y cómo impacta a la vida nacional. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, y después de haber entendido bien qué está pasando, vamos a ir a un corte y después volveremos para hablar de agroexportación. Vamos a estar con el señor Gabriel Amaro, que es el presidente de la Asociación de Agroexportadores del Perú, para saber cómo se está recuperando ese sector tan importante en el Perú, en medio de tanta crisis climática en este caso. Ya volvemos. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Ahora hablaremos de agroexportación con el presidente de la Asociación de Agroexportadores del Perú, el señor Gabriel Amaro. Buenas noches, Gabriel, por estar con nosotros. Buenas noches, Maite, por tu invitación. Bueno, claramente el tema climático ha impactado a muchos sectores de la economía nacional, pero uno de los más seguramente afectados es la agroexportación. Tanto que incluso tú dirías que estamos perdiendo competitividad en el sector. ¿O esto es una exageración? No, definitivamente el tema climático es una de las variables más importantes en el caso de la agricultura. Por eso es que es un sector especial, que no se le puede medir como otro sector económico del país, ¿no? El clima, en el caso nuestro, por ejemplo, estamos sometidos a un niño que viene cada cierto tiempo. El último fuerte fue el 2017, que causó una serie de destrozos en ciudades, muertes, un montón de damnificados, miles de damnificados, y además pérdida de hectáreas de producción agraria, tanto para el mercado local como para el mercado internacional. Lo mismo ha sucedido en inicios de año. O sea, la destrucción ha sido casi masiva, 80.000 hectáreas según las instituciones públicas perdidas y miles más afectadas, aparte de más de 110 kilómetros de canales de irrigación destruidos y afectados más de 330 kilómetros. Claro, pero yo mencionaba el término competitividad porque evidentemente el sector es uno de los más importantes globalmente, ¿no? Sin embargo, hay informaciones que indican que esta situación y de alguna manera el hecho que nos agarró desprevenidos ha hecho que algunas inversiones salgan del Perú y se vayan, por ejemplo, a Colombia o a algunos otros países vecinos. ¿Esta situación es así? ¿Hemos restado competitividad al sector? ¿La vamos a poder recuperar? La competitividad se ha perdido no necesariamente por el fenómeno climatológico, sino que viene de años atrás. Ya, o sea, antes teníamos un marco legal promotor de la agricultura y se derogó. Y toda la inestabilidad que hemos tenido en los últimos 6 años ha afectado la competitividad del sector agrario. Sobre todo en los últimos años, en donde se habló mucho de la agricultura, acuérdate en el gobierno anterior, ¿no? En las elecciones pasadas, y no se hizo absolutamente nada. Ni para prevenir, segunda reforma agraria, que era más un tema populista y político, ¿no? E ideológico además, lo que es peor, un sector económico no se maneja con temas ideológicos o populistas, y afectó mucho más al sector agrario. La competitividad se pierde efectivamente cuando un país no está preparado para fenómenos climatológicos o cuando malogra su clima de negocios o su regulación.
que es lo que ha pasado en este caso en el Perú. Eso se puede mejorar definitivamente. Uno se puede preparar a enfrentar un fenómeno de este tipo, climatológico, pero tiene que hacerlo. Acá lo que ha habido es corrupción, ha habido dejadez, ineficiencia del Estado, desarticulación de las instituciones públicas. O sea, no ha habido un gobierno, el anterior sobre todo, en donde articulaba gobiernos locales, regionales, con el nacional. ¿Para qué? Para reconstruir, para prepararse, para hacer todo lo que ya sabemos que se tiene que hacer para evitar este tipo de desgracias. Claro, y obviamente, como tú comentas, para estar prevenidos para los que venga, porque además viene un fenómeno del Niño global. ¿Qué está haciendo acá? ¿Cómo están trabajando el sector justamente para prevenir, para de alguna manera no terminar de afectar más a la economía de esta importante rama económica del país, ¿no? Mira, primero nosotros, las empresas de manera individual que están en zonas, digamos, formales, etcétera, y tienen su cadena productiva de pequeños también, productores han preparado sus terrenos contra cualquier venida de ríos, de lluvias, preparado los drenajes, han preparado también la protección de sus trabajadores, han tratado de poner sistemas de monitoreo, en muchos casos climatológicos, para prevenir, ver circunstancias en donde vienen plagas. Cuando hay mucha agua no es bueno para las plantas, entonces pueden venir nuevas plagas, ¿no? Cosas de ese tipo hasta donde se puede. No todo se puede resolver porque varía la temperatura y malogra el ambiente donde se desarrolla normalmente un cultivo. Claro. Y lo afecta, ¿no? Puede caerse las flores, o sea, puede retardarse o adelantarse una cosecha, pueden salir frutos más pequeños, no aptos para la exportación, ¿no? O puede venir una serie de plagas también. Claro. Todo eso hay que prepararlo. Y en las zonas en donde hay sequía, las medidas serán las contrarias. O sea, ¿ahí cómo se está manejando la situación? Totalmente distinto, ¿no? O sea, cada región y cada valle tiene una particularidad distinta. No es igual plantar en Ica que plantar en Lambayeque o en Piura, ¿no? Y eso que Piura, Lambayeque, La Libertad son zonas muy importantes para la agroexportación, ¿no? Ica es una de las que empezó toda esta historia, la agroexportación peruana, pero en zonas donde hay estrés hídrico es diferente, ¿no? Las empresas, los productores tienen que prepararse con acopiando algo de agua para estas situaciones que a veces ya se saben que van a venir, ¿no? Claro. Una consulta, ¿la proyección del sector cuál es? Porque claro, en este momento hemos perdido competitividad, el tema climático está menguando justamente la producción. ¿Hay una proyección de cuánto nos vamos a demorar para volver a tener ese sitial que teníamos o eventualmente recuperar justamente y ser más competitivos? Porque de todas maneras, la mención de que hayan inversiones que se están yendo a Colombia o a la mismo Chile nos está golpeando fuertemente. ¿Han hecho algún cálculo? Mira, sí, a ver, como te menciono, esto viene de tiempo atrás, el 2020 que se dio la Ley de Producción Agraria, nosotros lo advertimos. O sea, el cambio en la curva de crecimiento exponencial de la agroexportación va a disminuir, ¿no? Y va a disminuir año a año. Y que iban a retirarse muchas inversiones que estaban previstas. ¿Por qué? Porque es algo muy sencillo, ¿no? Una ley que estaba prevista hasta el 2031, cuando el Estado peruano no cumple su palabra y la deroga, las inversiones desconfían del Estado, ¿no? Eso pasó con las inversiones. Teníamos programado en 5 o 6 años crecer en 30.000 hectáreas más de agroexportación y no se dio, por ejemplo. Entonces la curva ha ido disminuyendo, o sea, sigue creciendo, pero en menor grado, ¿no? Pero si a esto tú le sumas, eso es la parte regulatoria, que afecta inmediatamente. Claro. Y comenzaron a irse una serie de inversiones a otros países. Pero eso sí, si tú le agregas la inestabilidad y el peligro, porque acuérdate que en el gobierno de Castillo se hablaba de segunda reforma agraria y de expropiaciones. Eso está en el documento de Perú Libre. Habla de ese tipo de cosas e intervenciones sobre la actividad privada, además, y las libertades, ¿no? Y todas estas cosas en conjunto, ¿crees tú que han afectado esa curva exponencial? Porque sí. lo de la curva exponencial. En algún momento nosotros hemos sido los líderes en el mundo en crecimiento de exportación y de cultivos. Hoy día ya no tenemos ese liderazgo. Seguimos siendo líderes. ¿Ya? El problema es que, así como creció de manera exponencial, rápidamente, ¿no? En 20 años, digamos, esta curva que sigue creciendo
¿Por qué? Porque las plantas que se sembraron hasta el año 2020, las inversiones hasta el año 2020, siguen creciendo y son seres vivos. Y cada año que crecen van aumentando su productividad por un buen manejo además. Claro. ¿No? La tecnología. Claro, y tecnología y todo esto. Entonces sigue creciendo la producción y sigue exportándose más. Seguimos siendo líderes, pero ¿qué sucede? Esto tiene un tope y comienza a disminuir. Y ahí viene la gran pregunta. ¿El Estado peruano quiere seguir generando bienestar en las regiones, que exista pleno empleo en varias regiones por la agricultura, que siga habiendo empleo formal en las zonas rurales? ¿Te das cuenta? Que haya movimiento económico en las zonas rurales y las familias comiencen a mejorar su calidad de vida en las zonas rurales. ¿Quiere eso o no? Si quiere eso va a tener que cambiar las condiciones para traer inversión. Mira, las cifras, perdóname Maite, las cifras que dio el fin de semana el BCR son increíbles. El PBI de la agricultura, el sector agrario, que el año pasado, que fue un año malo, era de la variación 4.4%. Este año la previsión a marzo era 2.2% para este año. El fin de semana el BCR a junio dice que va a ser 0.4%. Wow. Y otro dato importante, la población económicamente activa ocupada del agro al 2021 eran 4.700.000 personas. Al 2022, que fue un año malo y peor que el año pasado, se han perdido 400.000 personas de la pega ocupada agraria. Hay mucho menos. Y eso es rapidísimo, de un año a otro. Entonces, lo que está pasando tiene que llevarnos a la reflexión al gobierno, pero también al Congreso. El tema regulatorio es de ambos. Tenemos que tomar decisiones, digamos, más agresivas respecto a una serie de aspectos que competen a la agricultura de exportación, pero también a la pequeña agricultura familiar que atiende los mercados locales. Así es. Muy bien, para cerrar, porque obviamente todas estas cosas nos entristecen un poco, ojalá que, como dices, vamos a priorizar lo importante y no nos distraigamos en cosas que en verdad no son tan relevantes. Agrofest es un evento que se va a desarrollar pronto en julio. ¿A quiénes van a convocar? ¿Cuáles son las expectativas? Mira, este es un evento que lo hacemos por segundo año consecutivo. Son 3 días de un summit donde hay discusiones sobre varios aspectos de la agricultura en general, desde la pequeña agricultura hasta la agroexportación. Estamos convocando al sector público, a varios ministros, hay paneles muy importantes, con ministros, con exministros de Economía, exministros, por ejemplo, de Agricultura. Hoy hemos convocado a la ministra de Agricultura, al ministro de Comercio Exterior, ministro de Producción, al ministro de Trabajo también en un panel, a la presidenta de la República, o sea, altas autoridades, y a los congresistas, para que acudan a este gran evento de la agricultura, de toda la cadena agrícola peruana. La y grande, puedan, la pequeña, la más chiquitita. Desde cooperativas hasta agroexportadoras agroindustriales y todos los que dan bienes y servicios. ¿Para qué? Para fortalecer el sector, para entender la importancia del sector agrario en el Perú y para ayudar a que crezca, se desarrolle y sea más competitivo. Estupendo. Bueno, vamos a tratar de estar por allí. Muchas gracias por este diálogo abierto, Gabriel. Como siempre, importantísimo saber qué está pasando con la agroexportación, que eso verá, como has comentado, un motor de empleo. Hay muchísimas familias en el interior del país, en las regiones que viven de esto y tenemos que salvar esos trabajos. Así es. Muchísimas gracias y a disposición para otra invitación. Muchas gracias. Bueno, y después de este corte vamos a hablar con el final del programa, pero hablaremos sobre educación superior, universitaria y técnica. Así que no se vaya, ¿qué va a pasar allí? Hay nuevas facultades que se pueden crear. Vamos a ver más a fondo este tema después del corte. Esto es Diálogo Abierto. Muy bien, parte final, pero vamos a hacerlo entendiendo qué está pasando en la educación superior en el país y para eso hemos convocado al director ejecutivo, bueno, el director del CAPES, que es un centro de pensamiento dedicado a justamente la educación, un tema tan relevante y que últimamente ha estado muy golpeado en el país. Así que muchas gracias al señor Jorge Mori por estar con nosotros. ¿Qué ha pasado en el sector de la educación superior, universitaria, últimamente? Hagamos una actualización.
Sí, bueno, como sabemos, el año pasado se aprobó esta ley que algunos llaman de autonomía universitaria, otros llaman de contrarreforma universitaria, que cambió, digamos, la composición del Consejo Directivo de SUNEDU, ¿no? Y en febrero de este año finalmente se dio este cambio en el Consejo Directivo de la SUNEDU, pero lamentablemente lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses es una gran inacción y una incertidumbre que han vivido las universidades públicas y privadas para saber cuáles van a ser las decisiones que la SUNEDU está tomando en torno a la regulación de las condiciones básicas de calidad del sistema, ¿no? Y en el medio han aparecido estas posibilidades nuevas de crear facultades con requisitos mínimos. ¿Esta situación, en tu entender, es positivo, es negativo? En realidad lo que hace la ley del año pasado, la 31520, es quitarle la facultad a la SUNEDU de poder licenciar nuevos programas. Porque antes de esta ley, la SUNEDU sí podía fiscalizar cuando una universidad licenciada podía crear nuevos programas, tenía que pedirle autorización antes a la SUNEDU. Claro. Pero esta ley de contrarreforma universitaria le quita esa facultad, entonces la SUNEDU ya no puede fiscalizar la creación de nuevos programas. Pero lo que ha ocurrido es que cuando ha entrado el nuevo Consejo Directivo de SUNEDU, en febrero, recién el día de ayer han sacado un comunicado, 4 meses después, manifestando su postura de que las universidades van a poder ahora sí crear estos nuevos programas. O sea, prácticamente se ha perdido todo el semestre, 4 meses han perdido las universidades para poder implementar nuevos programas y nuevas carreras, porque recordemos que son universidades licenciadas las que pueden crear estos nuevos programas. Claro. Ahora, ustedes hacen análisis de cómo está el sector. ¿Hay una realidad en verdad entre lo que ofrecen las universidades y lo que demanda el país? Porque ahora que van a haber nuevas facultades, no vaya a ser que se van a seguir creando más de lo mismo y no respetamos, en todo caso, no respondemos a lo que en verdad necesita el país. ¿Hay un match entre esa situación en los estudios que hacen ustedes? Lo primero es que en el Perú solamente 3 de cada 10 jóvenes que egresan de la educación básica o del colegio pasan a la educación superior. Ya. Es una de las tasas más bajas en América Latina. Entonces, en el Perú tienes un problema, y es que muy pocos jóvenes acceden a la educación superior. Entonces tienes un gran margen para poder crecer una oferta de educación superior. Ahora, el otro problema es que en el Perú lo que crece es lo universitario, cuando lo que debería crecer es lo técnico o tecnológico, como ocurre en la mayor parte del mundo, ¿no? En países desarrollados, ¿no? Europeos. Pero incluso América Latina. Mira, o sea, incluso América Latina, Colombia, Chile, o sea, el crecimiento de su oferta sobre todo se da en educación técnica. Y lamentablemente aquí el 65% de la matrícula de educación superior es universitaria. O sea, tú vives en el Perú una inflación universitaria, ¿no? Entonces, tienes un problema de bajo acceso, pero el acceso que existe igual es desordenado, ¿no? Porque los jóvenes deberían poder acceder más a una educación técnica de calidad, sobre todo porque, digamos, casi el 40% de los jóvenes que salen de la universidad terminan haciendo trabajos para los que solamente necesitan educación técnica. Imagínate, o sea, entonces, que en verdad han perdido un descalce poco muy de fuerte. capital ahí, tanto de su tiempo como de económico. tiempo y de dinero, Así efectivamente, ¿no? Entonces, tú tienes ahorita, como te digo, un problema de bajo acceso a la educación superior y el acceso que existe muy poco es pertinente, ¿no? Y por eso que es tan importante en estos casos el rol del Estado y la coordinación con las universidades, ¿no? Por eso que lo que se ha vivido en los últimos meses de incertidumbre en la SUNEDU es muy grave para el sistema, porque lamentablemente podemos estar a favor o en contra de la ley que se aprobó el año pasado, pero lo cierto es que tú no puedes tener un organismo regulador en silencio durante 4 meses, impidiendo que las universidades licenciadas cumplan o creen nuevos programas cuando el país evidentemente necesita más y mejor educación superior. Claro, Jorge, y sobre la educación técnica, ¿aquí también se ha procedido ya con un licenciamiento adecuado? ¿Los institutos técnicos o las escuelas que existen están dando también una oferta, digamos, válida? Porque el licenciamiento, hay que explicarlo, no solamente tiene que ver por sus efectos dentro del país, sino internacionalmente. Permite que el estudiante eventualmente pueda completar estudios en otros países o que eventualmente vengan personas a estudiar aquí, y es básicamente la lógica de la globalización. En el caso de los institutos técnicos, ¿esto se está dando?
Bueno, en el Perú las universidades se licencian con la SUNEDU y en el caso de la educación superior tecnológica el licenciamiento está a cargo del Ministerio de Educación. Entonces el Ministerio de Educación ahí tiene un enorme reto porque en el Perú tú tienes más de 1000 institutos, ¿no? Tú ahorita tienes 94 universidades licenciadas. Ya. Pero cuando hablas de educación superior de institutos, Técnica. estás hablando de más de 1000 institutos. A nivel Y nacional. a nivel nacional y el Ministerio de Educación tiene un enorme reto de poder licenciar esa oferta gigantesca en los próximos años y atomizada, ¿no? Porque en verdad tienes muchos institutos muy pequeños. Claro. Entonces ahí levantar la calidad de ese sistema va a ser bien complejo, ¿no? ¿Y cuál es el timing? O sea, ¿cuándo debería empezar esto? Porque el número es relevante y probablemente además, Jorge, en las regiones, lo primero que también tenga a la mano una persona que termina la escuela es un instituto. O sea, obviamente, digamos, va a ser su segundo mejor. Si no entro a la universidad, seguramente iré al instituto. Es más crucial justamente el licenciamiento. ¿Cómo debería ser este proceso según ustedes? Según el cronograma que ha planteado el Ministerio de Educación, este proceso debería terminar el 2026, según Ya. el cronograma que se ha Súper establecido para poder culminar el proceso de licenciamiento. Pero ahí, Maite, creo que es importante que los padres de familia sepan que el licenciamiento solamente es una autorización de funcionamiento. Son condiciones básicas de calidad. Lo que tú hace un momento señalabas sobre esta posibilidad de internacionalización de la educación tiene que ver más con los procesos de acreditación. Ajá. Entonces, porque en las políticas de aseguramiento de la calidad, tú tienes licenciamiento, que es la autorización o las condiciones básicas de calidad, y tienes la acreditación, que lo que hace es llevarte a rutas de excelencia. Así es. Porque tú, en este momento, tú puedes tener universidades que cumplen condiciones básicas de calidad, que no estafan, pero que no están en excelencia. Para la excelencia existe la acreditación. Y ahí hay un trabajo todavía importante que el Perú tiene que discutir y es qué vamos a hacer o cómo vamos a reorganizar el CINEACE. Perfecto. Tú hace una semana justamente entrevistaste al Así presidente del CINEACE, al doctor Carlos Barreda, y ese es un tema crucial, porque no nos podemos quedar como país únicamente en el licenciamiento. Así Tenemos es. que ambicionar, tenemos que tener la ambición como país de tener una educación superior de calidad y pasa necesariamente por reorganizar el sistema de acreditación. Tal cual. Y para cerrar esta interesante charla, este diálogo, tu opinión sobre el tema del bachillerato automático. Ahí, mira, hay gente que dice está bien porque esto es mucho más rápido, hoy día la gente se autoeduca, hay muchas plataformas digitales que también le permiten a la gente que se generen puestos técnicos, en fin, acreditaciones incluso digitales. ¿El bachillerato automático es una respuesta o no? Cuando se aprueba la ley universitaria el 2014 y se plantea la necesidad de un trabajo de investigación para poder sacar el bachiller y se elimina el bachillerato automático, se hizo con el objetivo de que los jóvenes tengan competencias elementales de investigación. No era para que los jóvenes salgan como investigadores, ¿no? Porque en verdad la investigación propiamente dicha se hace en posgrado, no se hace en pregrado. Entonces, la apuesta que hizo la ley universitaria el 2014 fue darle estas competencias básicas de investigación, pero lamentablemente creo que de un punto de vista populista, los congresistas propusieron este bachillerato automático como una forma de, digamos, darle un mensaje a los jóvenes, pero lo que debieron haber peleado los congresistas es por darle más recursos a la universidad pública en este caso, para que pueda darle las condiciones y puedan hacer sus trabajos de investigación. Muchísimas gracias, Jorge. En verdad no vamos a quedar con ese tema. Mucho por hablar, pero lo haremos seguramente en un próximo diálogo abierto. Así que con ustedes, muchas gracias. Nos despedimos y nos vemos mañana otra vez. Como siempre, like si les gustó.